Bueno, en esta clase lo que vamos a trabajar son los niveles de organización de la materia. Primero vamos a recordar cuáles eran esos niveles. Algo habíamos trabajado en la clase de características de los seres vivos, pero en este cuadrito está un poquito más claro. Los niveles se organizan desde la menor complejidad hasta la mayor complejidad. Por eso vamos a ir analizando del menos al más complejo. En naranja vamos a encontrar a los niveles prebiológicos, o sea, los niveles que no tienen vida. Por eso hay una línea acá punteada que separa a los niveles prebiológicos de los biológicos, que los vamos a reconocer en violeta, que son los niveles que tienen vida. Vamos a encontrar a toda la diversidad de seres vivos. Y después esos seres vivos que conforman individuos dentro de los niveles ecológicos, que los vamos a reconocer en color verde. Ahora vamos a ir trabajando cada uno de los distintos niveles con los distintos colores como para que a ustedes les resulte más claro. Vamos a arrancar con los niveles prebiológicos. Dentro de la organización de la materia que no tiene vida, encontramos al nivel subatómico, al nivel atómico, al nivel molecular, al nivel macromolecular y al nivel de agregados macromoleculares. ¿Sí? El subatómico sería el menos complejo y el de agregados macromoleculares es el más complejo dentro de estos niveles que no tienen vida o prebiológicos. Vamos a ir analizando uno por uno. El nivel subatómico constituyen justamente las partículas subatómicas. Y acá encontramos al neutrón, que no tenía carga y estaba en el núcleo, al protón, que tenía carga positiva y también estaba en el núcleo, y al electrón, que tenía carga negativa y estaba por fuera del núcleo del átomo, ¿sí? En la parte de los orbitales. Estas partículas subatómicas constituirían el nivel subatómico o primer nivel que estamos analizando. Estas partículas justamente lo que forman son los átomos, que es el segundo nivel o nivel atómico. Como dijimos recién, el neutrón y el protón que estaban en el núcleo y el electrón que estaba por fuera. Cada uno de estos átomos, ¿sí?, de los distintos átomos que encontramos en la naturaleza, se encuentra en la tabla periódica de los elementos. Es la forma de clasificarlos. Y el número de orden de la tabla, esto ya también lo habíamos visto, está dado por la cantidad de protones. Por ejemplo, el hidrógeno, que es el número 1, es porque tiene un protón. El oxígeno, que es el número 8, es porque tiene 8 protones. El sodio, por ejemplo, que es el número 11, es porque tiene 11 protones. Y así con cada uno de los elementos. El siguiente nivel es el molecular, que justamente está constituido por las moléculas que son agrupaciones de átomos. Cuando estos átomos se agrupaban, formaban estructuras más complejas que se llamaban moléculas. Y acá tenemos, por ejemplo, la molécula de metano, que está constituida por un átomo de carbono, que acá lo representamos con gris, y 4 átomos de hidrógeno. De paso, esto nos sirve para repasar parte de la unidad de materia. Que acá los átomos de hidrógeno los representamos en blanco. La molécula del agua, ¿sí?, que tiene 2 átomos de hidrógeno en blanco y un átomo de oxígeno, que está en rojo. La molécula de oxígeno, que tiene 2 átomos de oxígeno, y así con cada una de las moléculas, ¿sí? Son agrupaciones de átomos. Las disposiciones espaciales son las estructuras justamente que adoptan cuando se unen estos átomos. El nivel macromolecular, que también son moléculas, pero como son moléculas que tienen mucha mayor cantidad de átomos, se las llama macromoléculas, son moléculas más grandes, ¿sí? Como por ejemplo la molécula de ADN, ¿sí?, donde hay millones de átomos, ¿sí? No se compara con, por ejemplo, la molécula de agua, donde hay solamente 3 átomos. Bueno, cuando estas macromoléculas se agrupan, ya pasamos al siguiente nivel o nivel de agregados macromoleculares, que son en definitiva estructuras constituidas por macromoléculas. El caso más común de este nivel va a ser el caso de los virus, donde escogí una imagen donde se muestra, digamos, la variedad de formas que tienen los virus. También incluí una del virus del COVID. Y básicamente los virus están constituidos por una estructura o una envoltura proteica, o sea, que está hecha de proteínas, y en su interior tienen una molécula de ADN o ARN. Lo que hacen los virus
es ingresar a una célula hospedadora y utilizar toda la maquinaria celular de esa célula justamente para poder realizar copias de sí mismos, o sea, para poder reproducirse. El fin último de los virus cuando parasitan o ingresan a una célula es la reproducción, es generar copias hasta que la célula muere y esos virus van a infectar una nueva célula y así sucesivamente. Por lo tanto, no cumplen con todas las funciones vitales e incluso la reproducción la necesitan realizar dentro de una célula hospedadora, por eso es que se los llama parásitos obligados, están obligados a parasitar una célula para poder reproducirse, en este caso, y además no tienen células. Y dos de las características que habíamos visto cuando vimos las características de los seres vivos era que tenían que tener al menos una célula y que tenían que cumplir con esas funciones vitales. Por este motivo, yo decido colocarlos en este nivel y no en los niveles biológicos. Hay toda una controversia, de todos modos, hay muchos que los incluyen como seres vivos con características particulares o acelulares que no tienen células, pero como las características que trabajamos para que puedan ser considerados seres vivos no se cumplen, prefiero dejarlo en este nivel, ¿sí? Y sí hacerles la aclaración de que hay toda una controversia en relación a este tema y que siempre hay muchos que sí los consideran como seres vivos y hay muchos que no. Otro ejemplo de niveles de agregados macromoleculares son las organelas, que son las estructuras que están presentes en el caso de las células eucariotas, donde se cumplen distintas funciones, ¿sí? Esto después cuando trabajemos con célula lo vamos a ver más en profundidad. Pero las organelas también son estructuras que están constituidas por macromoléculas. Los siguientes niveles son los niveles biológicos. Son los niveles donde ya hay vida, ¿sí? Entonces vamos a tener el nivel protoplasmático, que es el nivel unicelular, los que están formados solamente por una célula, el nivel celular, el nivel tisular o de tejidos, el nivel de órganos y el nivel de sistemas de órganos. Bien, arranquemos con el nivel protoplasmático. El nivel protoplasmático entonces está formado por organismos unicelulares. Un ejemplo pueden ser las bacterias, que son organismos unicelulares de tipo procariotas, o sea que tienen células procariotas. O, por ejemplo, los paramecios, que son organismos unicelulares pero que tienen células eucariotas. Las procariotas eran un tipo de células que no tenían núcleo y solamente dentro de este grupo están incluidas las bacterias, ¿sí? Que son todas unicelulares. El tipo de célula eucariota puede haber organismos unicelulares o pluricelulares. Dentro de los unicelulares, el paramecio es un ejemplo, ¿sí? Después tenemos el nivel celular, que están formados por organismos pluricelulares pero que no tienen tejidos, o sea, son distintas células que cumplen distintas funciones. Y un ejemplo son los poríferos o esponjas de mar. Este sería una foto de una esponja de mar y la estructura interna tenemos un montón de poros por donde ingresa el agua. Van a pasar por estas células que están acá, que se llaman cuanocitos, que van a filtrar esa agua y van a retener a las distintas partículas de las cuales se van a alimentar. Los amebocitos, que son los que distribuyen a los nutrientes por toda la esponja. La estructura, que está dada por distintas espículas, hay células que fabrican esas espículas. Toda, digamos, una cobertura con células que forman como el epitelio o el revestimiento. Y toda el agua sale por este orificio superior que se llama ósculo, ¿sí? Esa sería la estructura de una esponja de mar. Como ven, es bastante sencilla y hay distintas células que cumplen distintas funciones, pero no se agrupan esas células formando verdaderos tejidos. En el nivel tisular o de tejidos ya tenemos a los organismos pluricelulares justamente con tejidos. ¿Qué es un tejido? Es un grupo de células similares especializadas en una misma función. Y acá tenemos a las anémonas de mar o a las medusas. Ambos son nidarios, ¿sí? Los nidarios son un tipo de animales que tienen simetría radial, que pueden en este caso estar fijos al suelo en forma de pólipo o tener una vida libre como las medusas. En el caso de ambas,
van a tener una epidermis, ¿sí? En este caso está por la parte de, digamos, de arriba, una cavidad gastrovascular, ¿sí? Por donde van a digerir el alimento, la mesoglea, que es esa consistencia gelatinosa, la boca, que acá está ubicada en esta parte y en las medusas está por debajo, y en estos tentáculos van a tener células que van a liberar sustancias toxinas y células urticantes que justamente van a ayudar a paralizar a la presa y poder primero realizar una digestión extra, ¿sí? Celular, y después incluir esas partículas hacia el interior. Se alimentan justamente de pequeños crustáceos y todo lo que conforma el zooplancton y pequeños pececitos también. En el caso de las anémonas, probablemente las hayan visto en la película, no sé si la vieron, Buscando a Nemo, donde es muy común que haya peces payasos porque tienen una relación de beneficio mutuo. El pez payaso segrega como si fuera un moco que evita que la anémona de mar lo lastime con las toxinas de sus tentáculos, y a su vez, y le da refugio, y el pez payaso a su vez puede atraer a distintas presas para la anémona y la desparasita, ¿sí? Es una relación de beneficio mutuo. Y a las medusas, sí, que justamente lo que nos genera esa picazón, si alguna vez les picó alguna agua viva, como se le dice normalmente, lo que genera esa urticaria es el contacto con los tentáculos, ¿sí? Bien, acá como vemos hay tejidos, hay un grupo de células que cumplen una función, ¿sí? La función digamos, de generar esa protección, la función de la digestión, la función de paralizar a la presa o defensa, ¿sí? Después tenemos el nivel de órganos, donde tenemos justamente organismos pluricelulares con órganos. ¿Qué es un órgano? Es una agrupación de tejidos que cumplen una determinada función, ¿sí? En el caso de las plantas, todas las plantas tienen nivel de órganos. Los órganos serían las raíces, los tallos, las hojas, y en el caso de las angiospermas ya tenemos a la flor y al fruto, ¿sí? Que esto lo vimos cuando vimos reproducción. Bien, generalmente la raíz tiene la función no solo de fijación al suelo, sino de la absorción del agua. La hoja, por lo general, es la que contiene la clorofila para realizar la fotosíntesis. El tallo, que es el lugar donde se transportan los nutrientes. La flor, donde se reproduce la planta. Y el fruto, que es ya el ovario maduro y adentro que contiene la semilla para la germinación. Y dentro de los animales tenemos, por ejemplo, a las planarias, que son estos gusanitos planos, donde hay distintos órganos, pero no hay sistemas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el intestino, la boca, una faringe, un cerebro. Tenemos como estos cordones nerviosos, pero no forman verdaderos sistemas. Y después, por último, tenemos finalmente al nivel de sistemas de órganos, que son organismos pluricelulares que tienen justamente sistemas de órganos. ¿Qué es un sistema de órganos? Son varios órganos que cumplen una determinada función. Y nuestro cuerpo, sí, como el de la mayoría de los animales, tiene sistemas de órganos. En nuestro cuerpo tenemos un sistema óseo, que está constituido por los huesos, ¿sí? Un sistema muscular, que está constituido por los distintos músculos, donde en conjunto tienen como función la locomoción, ¿sí? Cada músculo constituye un órgano distinto, lo mismo que los huesos. Un sistema circulatorio que está constituido por un corazón, por venas y arterias, que la función va a ser justamente que la sangre circule, la circulación de los nutrientes. Un sistema digestivo que va a estar constituido por todos los órganos que forman ese tubo para la digestión de los alimentos y la absorción. Un sistema urinario para la eliminación de desechos, constituido por los riñones, la vejiga. El sistema nervioso, con todo lo que conforma el sistema nervioso central, cerebelo, cerebro, médula y los distintos nervios. El sistema reproductor, ¿sí? Que tiene distintos órganos en función de si el sexo biológico es hombre o mujer. Un sistema linfático que va a estar encargado, por ejemplo, de las defensas. Un sistema hormonal o endocrino, que algo también vimos en la función de relación con las distintas glándulas, y el sistema respiratorio, ¿sí? Los distintos sistemas están constituidos por órganos y en conjunto todos esos órganos cumplen una determinada función.
Vamos ahora sí a los niveles biológicos. Como vieron, el nivel de mayor complejidad dentro de los seres vivos es el de sistemas de órganos y el menos complejo es el unicelular o protoplasmático. Todos estos seres vivos son individuos, ¿sí? Dentro de los ecosistemas vamos a tener a los individuos, a las poblaciones, a las comunidades, a los ecosistemas y finalmente a la biosfera. Y vamos a ver cuál es la característica dentro de cada uno de ellos. Vamos a arrancar con el nivel de población, que es un conjunto de individuos de una misma especie que viven en el mismo lugar y en el mismo tiempo, ¿sí? Es importante hacer esta distinción, ya que por más de que sean de la misma especie, si no viven en el mismo lugar, no forman parte de la misma población porque no hay interacción, y lo mismo en relación al tiempo. Dos seres vivos que no coexistieron en el mismo tiempo, tampoco, por más de que hayan vivido en el mismo lugar y sean de la misma especie, no constituyen parte de la misma población. Y tenemos ejemplos justamente de distintos seres vivos que son de la misma especie y que coexisten justamente porque viven en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Después tenemos a la comunidad, que es un conjunto de individuos pero de distintas especies, que viven también en el mismo lugar y en el mismo tiempo, ¿sí? No solamente hablamos de animales, sino incluso de especies vegetales y de hongos, de todos los seres vivos, ¿sí? Más allá de los ejemplos más visibles. Y tenemos a los ecosistemas, el siguiente nivel, donde además de tener a los seres vivos, ¿sí? El ecosistema es la interacción entre la biocenosis, bio viene de vida, cenosis es reunión de vida, es la reunión justamente de todos los seres vivos, o factores bióticos, muchas veces se los llama como factores que son los que tienen vida, y el biotopo, topo es el lugar, bio es la vida, es el lugar justamente donde se desarrolla la vida, es decir, el ambiente, todos los factores del ambiente, como el suelo, la intensidad de vientos, el clima, el agua, ¿sí? La cantidad de precipitaciones que haya, todo lo que tenga que ver con los factores que no tienen vida o factores abióticos va a constituir el biotopo. Y tenemos distintos ecosistemas en función de la disponibilidad o no de agua. Tenemos ecosistemas terrestres, ¿sí? O aeroterrestres muchas veces se llama, donde hay un montón, ¿sí? Acá hay solo algunos ejemplos como bosques, selvas, desiertos, matorrales, ¿sí? Hay distintos tipos dentro de los ecosistemas terrestres. Los acuáticos, que pueden ser en mares, en lagos o ríos, ¿sí? Lagos o lagunas. Y después tenemos los mixtos, que quizás estos sean los más novedosos, que es donde hay una transición entre el aeroterrestre y el acuático. Pueden ser costas, como en el caso de los mares, riberas, como en el caso de los ríos, y justamente el límite entre el ecosistema acuático y terrestre, o los humedales, que son regiones que están parcialmente inundadas de manera permanente. ¿Sí? Finalmente tenemos a la biosfera, que es el conjunto de ecosistemas de la Tierra o la capa de nuestro planeta donde se desarrolla la vida. Y lo interesante es que hay distintos subsistemas terrestres. La atmósfera, que es la capa de aire que rodea la Tierra, la geósfera, que es la capa rocosa, o también aparece como la capa superficial como litosfera, la capa de agua, que se llama hidrósfera, y la biosfera, que es la capa de vida que justamente se desarrolla tanto en la hidrósfera, en la litosfera como en la atmósfera, por lo tanto se relaciona, acá faltaría digamos una flechita, porque se relaciona con los otros subsistemas, ¿sí? Justamente por la diversidad de ecosistemas que hay, los seres vivos se relacionan y se desarrollan en estos distintos subsistemas. Bien, repasamos entonces. Cada nivel de organización incluye a los niveles previos, ¿sí? A medida que íbamos bajando, los niveles iban incluyendo a los anteriores. Por ejemplo, los átomos tienen partículas subatómicas, las moléculas tienen átomos, las células tienen macromoléculas, ¿sí? Los órganos tienen tejidos, los sistemas de órganos tienen órganos y así sucesivamente. Cada nivel de organización es más complejo, ¿sí? Tiene una estructura más compleja. Cada nivel de organización requiere un aporte energético mayor, justamente por la complejidad estructural,
Y existen propiedades emergentes, que son aquellas propiedades que aparecen en cada nivel y no existen en el anterior. Y la que a mí me interesa justamente es la propiedad de la vida, que emerge o recién aparece en el nivel protoplasmático o unicelular, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos con este video. Cualquier duda ya saben que me pueden escribir.